y en esta ocasión vamos a comentar brevemente los párrafos 18 y 19 del capítulo 1 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Colosas. La palabra nos dice así: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud. En el cuerpo humano, la parte en donde reside la capacidad para razonar, la inteligencia, la memoria, las emociones, y 4 de los 5 sentidos a través de los cuales se percibe el mundo que nos rodea, es la cabeza. Y el quinto de nuestros sentidos, que sería el tacto, aunque se percibe a través de toda nuestra piel, también es en la cabeza en donde se registra todo lo que alcanza a percibir por medio de éste, y de donde salen las reacciones motivadas por ello. Por lo tanto, aunque sabemos que es el cerebro en donde se realizan todas las funciones cognitivas y de decisión, hablar de la cabeza implica todo ello, de tal manera que la relación entre la cabeza y el cuerpo del ser humano es de dominio y autoridad. Así es, de la cabeza surgen las instrucciones para que los miembros se accionen o permanezcan en reposo, y de la cabeza también surgen las órdenes para el correcto funcionamiento de los órganos y sistemas autónomos internos. Aquí, el comparativo que hace Pablo en su carta a los cristianos de Colosas es para señalar que la iglesia de los discípulos es el cuerpo de Cristo en esta tierra, y por lo tanto existe y se conduce bajo la absoluta autoridad y dirección que recibe del Señor. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y continúa: Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ya veíamos que en el principio era la palabra, y aquí Pablo destaca que él mismo, Jesucristo, es el principio de todo. En la versión de las Escrituras llamada Palabra de Dios para Todos, por sus siglas P, D y T, este verso dice así: Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. De modo que al nosotros leer el primogénito de entre los muertos, podemos entender que el primero que nació de los muertos es Cristo, porque Él fue el primero en resucitar de en medio de ellos. Al respecto, Lucas escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 3, después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Así que, siendo Cristo el principio de todo y el primero en resucitar, Pablo añade, para tener la preeminencia en todo. O como dice la versión mencionada anteriormente, entonces Él es el más importante en todo sentido. Siendo Cristo el más importante en todo sentido, nosotros los creyentes debemos vivir con esto siempre presente, para que vivamos nuestros días para agradarle y servirle a Él, que es la cabeza del cuerpo del que cada uno de nosotros, las y los creyentes, somos parte. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. Diferentes estudiosos de las Escrituras coinciden en señalar que al referirse Pablo que en Jesús habitara toda plenitud, esto significa que en Él reside la suma total de todos los poderes y atributos de Dios, de manera permanente, por lo que nosotros podemos traducirlo simplemente en que Jesucristo es Dios porque al Padre así le agradó. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.